Hace 33 años, el 4 de mayo de 1979, una mujer fue elegida por primera vez en toda la historia del Reino Unido primera ministra. Margaret Hilda Roberts de Thatcher, candidata del Partido Conservador, llegó a Downing Street con la promesa de solucionar los graves problemas económicos que estaba padeciendo el país. ¿Cómo? En un ambiente destinado casi exclusivamente a los varones, una mujer se abrió paso y llegó a ser la política más poderosa e influyente del siglo XX. Aunque Margaret Roberts comenzó sus estudios en la Universidad de Oxford, en la carrera de Química, que finalizó con honores, ya desde su paso por la universidad fue interesándose por la política. En 1946, con 21 años, se convirtió en presidenta de la Asociación de Conservadores de la Universidad de Oxford, donde fue influenciada por diferentes obras políticas. Al finalizar sus estudios, se mudó a Colchester, en Essex, donde se afilió a la Asociación de Conservadores local, y al poco tiempo las autoridades estaban tan impresionadas con Margaret Roberts que le pidieron que se anotara en la lista del Partido Conservador. En enero de 1951 fue seleccionada y se la añadió a la lista aprobada poco tiempo después. Ese mismo año, en una cena luego de su aprobación oficial como candidata conservadora para Dartford, conoció a Denis Thatcher, un empresario rico y exitoso del que se enamoró y con quien se casó en 1951. Denis se convirtió en un motor impulsor para la carrera política de Margaret Thatcher, apellido de casada con el que se la conoce en el mundo entero. Sin embargo, los primeros años de su candidatura por un lugar en el Parlamento no fueron fáciles. Recién en 1958 fue seleccionada como candidata por Finchley y ganó fácilmente las elecciones en 1959 y logró finalmente un lugar en la Cámara de los Comunes. A partir de ese momento fue haciéndose un lugar importante entre los conservadores y enfrentándose enérgicamente a los opositores del Partido Laborista Británico. Rápidamente, Margaret Thatcher fue nombrada como secretaria parlamentaria en el Ministerio de Asuntos Sociales en 1961 hasta 1964, cuando los conservadores perdieron el poder en las elecciones de ese mismo año. Thatcher fue uno de los pocos miembros del Parlamento en apoyar una ley que despenalizaría a la homosexualidad. También votó a favor de la ley para legalizar el aborto en el caso de deficiencias psíquicas o físicas del feto o incapacidad de la madre para hacerse cargo del bebé, y además siempre se mostró a favor de la pena de muerte. De a poco, Margaret se iba perfilando como una mujer fuerte, con autoestima y personalidad para afrontar las críticas y hasta animarse a ir más allá. En 1970, fue elegida como ministra de Educación y por sus discursos cada vez más confrontativos se fue perfilando como una candidata fuerte para gobernar un Reino Unido con muchos problemas económicos y políticos. El contexto de surgimiento de Margaret Thatcher es un contexto de una transición global muy profunda, enmarcada en dos grandes hitos de la historia. Uno de ellos es la crisis del petróleo, 1973, que modifica la estructura geoeconómica global en torno a los recursos hidrocarburíferos. Y otro proceso más amplio que se inicia en 1948, que es la Guerra Fría. Y en el contexto de la Guerra Fría, un elemento muy particular que golpeó el corazón del modelo inglés, que es el proceso de descolonización iniciado en 1955. Estos dos grandes hitos de la historia, vistos como una película en evolución,
fueron un poco los que conformaron el contexto de surgimiento de un liderazgo fuerte. Margaret Thatcher surge en este momento. El Reino Unido está golpeado por la carrera tecnológica, aunque no lo quiere demostrar. Esto ha socavado su poder económico, la crisis del petróleo ha reconfigurado sus áreas de influencia y la estructura financiera global marca un proceso de achicamiento del Estado. En este contexto particular surge Thatcher como una luz de esperanza, digamos, como un león que viene a proteger a la comunidad. Fue así que en 1974, cuando su partido perdió las segundas elecciones y los políticos conservadores más poderosos se disputaban el lugar para liderarlo, Margaret Thatcher decidió que era su momento de intentar llegar a lo más alto. El proyecto de la Dama de Hierro, como la bautizaron los medios comunistas de la Unión Soviética, fue una renovación total en todos los órdenes, no solo económica y social, sino también en la forma de convencer a sus potenciales votantes sobre la necesidad de seguir la ideología de derecha. Thatcher se rodeó de los mejores profesionales. La campaña electoral fue ideada con precisión por los expertos en comunicación política Ronnie Miller y Gordon Grease. Uno de los mensajes centrales de su campaña, Labour isn't working, resumía a la perfección, de una manera sencilla y clara, el sentir real de los ciudadanos y la principal preocupación de los británicos, que era el desempleo. Y fue así que ganó las elecciones del 11 de febrero de 1975 y se convirtió en la líder del Partido Conservador. Yes, thank you very much. How do you feel at this moment? Very excited, very aware of the responsibilities. Her Majesty, the Queen, has asked me to form a new administration, and I have accepted. It is, of course, the greatest honor that can come to any citizen in a democracy. Margaret Thatcher, la primera mujer en ser primera ministra del Reino Unido en el año 1979, llegó con la promesa de solucionar el declive económico de su país y luchar contra los sindicatos, a los que veía como un gran problema de la sociedad. Pretendió, desde sus primeros días de gobierno, recuperar la influencia y el liderazgo en las relaciones internacionales. Thatcher representa un emergente del Partido Conservador nuevo. Tiene la posibilidad de reoxigenar la estructura del sistema político inglés frente a esta debacle, porque digamos, para el Reino Unido esta situación es una debacle. Pasa que una debacle en el Reino Unido no es igual que una debacle en un país africano o en un país latinoamericano, digamos, ¿no? Tiene una clase media extendida, un sistema político bastante estable y, digamos, todo se maneja con un nivel de sutileza muy grande. Pero Thatcher viene como... La figura de Thatcher es equivalente a la figura de Churchill, pero en un contexto de no guerra ostensible, digamos, ¿no? Thatcher viene a poner a emprolijar la casa y, digamos, de alguna manera el contexto también que se estaba viviendo en los Estados Unidos posibilitó la emergencia de este liderazgo. Por su ideología y la manera de gobernar, muchos analistas la han bautizado como la hermana gemela de Ronald Reagan, expresidente de Estados Unidos elegido en 1980. Uno de los legados que se atribuyen a Thatcher y a Reagan es el fin del mito del Estado benefactor, porque ellos creían que el gobierno no era la solución, sino el problema, y lograron convencer a millones de ciudadanos de que el Estado omnipresente y omnipotente amenazaba a las libertades de los ciudadanos. Ahora, la razón de ser dentro del sistema político inglés tenía que ver con el reordenamiento de las finanzas. El Reino Unido estaba con un déficit estructural muy importante y justamente con el tema del reordenamiento del modelo productivo inglés. Este periodo de la historia es conocido como el periodo de la minimización del Estado. Thatcher y Reagan son los pioneros dentro del proceso de neoliberalización del Estado. Lo que pasa es que pautan características diferentes para Estados Unidos y para el Reino Unido y para el resto del mundo, digamos, ¿no? Este contexto de achicamiento del Estado lleva a una reducción de la administración pública, a una reducción del gasto público, a un proceso de desplazamiento de los factores productivos hacia zonas donde la mano de obra fuese mucho más barata
y a un incremento del potencial financiero del Reino Unido. O sea, en ese contexto un contexto altamente asignado por la abundancia de capitales, pero la pobreza estructural desde el punto de vista de lo que es la riqueza del Estado, ¿se entiende? O sea, tener mucho dinero no significa estar bien económicamente. Otro gran éxito que se les atribuye es el de haber acelerado el colapso de la Unión Soviética, que ya estaba bastante debilitada. El comunismo tenía los días contados, los soviéticos no tenían ni siquiera capacidad para alimentar a sus ciudadanos, y si no hubiese sido por la intervención de Estados Unidos y el Reino Unido con el envío de alimentos, hubiese habido millones de personas muertas de hambre en Asia Central. Además, su fuerte carácter la llevó a enfrentarse con el Ejército Nacional de Liberación Irlandés, a quienes tildó siempre de terroristas y con los que no quería dialogar. The fact that we are gathered here now, shocked but composed and determined, is a sign not only that this attack has failed, but that all attempts to destroy democracy by terrorism will fail. En 1981, un número de prisioneros del IRA y del Ejército Nacional de Liberación Irlandés que se encontraban en la prisión de Mace, en Irlanda del Norte, comenzaron una huelga de hambre para recuperar el estatus de presos políticos que les habían quitado 5 años atrás durante el gobierno laborista. Margaret Thatcher al principio rechazó con contundencia devolver el estatus político a los prisioneros republicanos, declarando que un crimen es un crimen, no es política. Sin embargo, después de que 9 hombres murieran de hambre y la huelga finalizara, y frente al malestar civil generalizado, algunos derechos relacionados al estatus político fueron reestablecidos a los prisioneros paramilitares. Muchas medidas durante los 3 mandatos de Margaret Thatcher fueron controvertidas, pero quizás el más resonante a nivel mundial fue la guerra por Malvinas contra un país como la Argentina, muy alejada del poderío militar que el Reino Unido tenía en el siglo XX. Cuando regresemos después de la pausa, veremos cuál fue el papel de Thatcher en el conflicto bélico contra nuestro país, los últimos años de bonanza y el fin de su gobierno.